Sean bienvenidos al canal de Claudio Brun, junto a los mensajes espirituales de amor y luz. Bienvenidos a nuestro mensaje, queridos. Casi todo el mundo está experimentando una sensación de cansancio y algunos problemas físicos en este momento, porque las altas energías resonantes que ahora fluyen hacia la Tierra, a medida que avanza el proceso de ascensión, no solo están limpiando viejas energías, sino que al mismo tiempo las están integrando en las células de los cuerpos físicos. La mente humana a menudo interpreta este proceso como algo malo, porque no está familiarizada con lo que está sucediendo. Como ocurre con todo lo que existe, la Tierra es la manifestación de una idea en la mente divina, una expresión perfecta de la creatividad, la belleza, la armonía y la plenitud de Dios, plantas, animales e individuos, todos expresando las cualidades de la conciencia divina. Con el tiempo, a medida que los estados de conciencia se hundieron cada vez más en la ignorancia, la conciencia colectiva del mundo comenzó a reflejar la separación en lugar de amor y conexión. La conciencia de separación considera que la Tierra y sus formas de vida son materiales prescindibles y disponibles para ser dominadas por humanos que se consideran superiores. Muchos todavía consideran que la Tierra no es más que tierra, un vertedero del que se puede utilizar y abusar con fines de lucro. Debido a que solo hay uno, este estado de conciencia, uno de falta de respeto y superioridad, a menudo se refleja en las vidas de quienes tienen esta conciencia porque la conciencia es creativa. El proceso de ascensión está disolviendo energías de densidad que han cubierto la Tierra durante mucho tiempo. Esto eventualmente permitirá que la Tierra manifieste una vez más de su yo real, la Tierra oculta durante mucho tiempo, que hasta el momento es desconocida para la mayoría. A lo largo de los siglos, ha habido grupos e individuos de conciencia superior, que intentaron explicar y demostrar la unidad del hombre con la Tierra a través de la curación y la enseñanza, pero por lo general fueron severamente castigados, o ejecutados por pensar fuera de lo aceptado. Aquellas etiquetadas como brujas en épocas anteriores, fueron ejecutadas simplemente porque pudieron alinearse con las energías de la Tierra, y usarlas en prácticas de curación física, emocional y mental, ajenas a la mayoría que vive desde una conciencia tridimensional. Muchos habían sido curanderos en los antiguos templos curativos del pasado. El miedo hace que las personas se levanten y resistan cualquier cosa que contradiga su sistema de creencias personal, sin importar cuán falso sea, porque el sistema de creencias de una persona constituye su sentido de seguridad, y es la base sobre la cual construyen sus vidas. El miedo, de una forma u otra, domina el pensamiento, y subyace a las acciones del estado de conciencia tridimensional. Aquellos que están estrechamente encerrados en algún sistema de creencias, particular a menudo arremeten contra cualquiera que crea de manera diferente. Están presenciando cada vez más de esto ahora, porque las energías de la ascensión están provocando cambios que a su vez están amenazando los sistemas de creencias de cada vez más líderes. Iglesia, gobierno, abogados, expertos, etc., así como de ciudadanos comunes y corrientes. El miedo los empuja a hacer proselitismo, utilizar medios legales y promover tácticas de miedo y culpa, para obligar a otros a aceptar sus creencias personales, sobre todo porque ignoran, y creen que su camino es el único correcto. Esto es particularmente cierto con las creencias religiosas. La verdad es la verdad, y nunca puede ser afectada de ninguna forma por aquellos amenazados por ella. El miedo, la expresión natural de creer que uno mismo está separado de Dios, las personas y otras formas de vida, automáticamente equivale en la mente humana a la separación de uno mismo. Esto a su vez a menudo se expresa como la creencia de que una persona
puede y debe hacer lo que crea necesario, para lograr lo que cree que debe tener. La conciencia de separación ha dado origen a cada guerra, toda violencia, pobreza, enfermedad, y cada forma de carencia y limitación. El miedo, y sus expresiones son antiguos, y continuarán hasta que las energías que los mantienen y sustentan, creencias de dualidad, separación y dos poderes sean desarrolladas más allá por la mayoría, lo que luego permitirá que el miedo se disuelva en su propia nada. Las ideas de separación son, y solo pueden ser ilusorias, porque Dios es omnipresente. Todo está en, y de Dios, conciencia divina, porque nada más existe. ¿Cómo podría un Dios omnipresente crear algo desde fuera de él mismo? ¿Por qué o incluso cómo crearía algo extraño, peligroso, deficiente, impermanente, a partir del contenido de su propio yo armonioso, autosuficiente y automantenimiento? La carencia, la limitación, la enfermedad no existen en la conciencia divina, y por lo tanto, no pueden, y nunca han sido creadas por Dios. Dios es autosuficiente, armonioso, y completo. Dios es la única causa y, por lo tanto, el único efecto. Saber y aceptar esto revela por qué con el tiempo los maestros espirituales han llamado al mundo una ilusión, incluso cuando las buenas y malas apariencias parecen tan reales. La tierra es real, la forma en que ha sido, y aún es percibida constituye una ilusión. Ninguna persona es mejor o más santa que otra, algunas simplemente están más despiertas espiritualmente. Dios se manifiesta en forma y variedad infinitas, individualidad a partir de la misma sustancia. Las cualidades de Dios son las cualidades de cada persona, porque Dios no se limita a fluir más de sí mismo hacia uno, y menos de sí mismo hacia otro. Dios siempre está expresando su plenitud a cada persona, pero cuánto se recibe y se experimenta depende de la receptividad del individuo. El libre albedrío permite a cada persona mantener abierta o cerrada la puerta de su conciencia. En este momento, están viendo una gran cantidad de conflictos en el mundo, a medida que viejas energías que han permanecido latentes durante eones comienzan a emerger. Las energías de dualidad, separación y dos poderes, no tienen una ley divina que las apoye o mantenga, pero continuarán manifestándose mientras la conciencia colectiva del mundo las empodere y alimente con energía. Es por eso que ustedes, que están despiertos, están en la tierra en este momento. Para sembrar y abrir un colectivo dormido simplemente a través de la presencia de su luz. Permite el proceso sin darle poder a las apariencias. No creas que estás haciendo algo mal si la vida se vuelve caótica, discordante o lo que te resulta cómodo y familiar desaparece. Sepan que están haciendo algo bien, limpiando lo que es falso, obsoleto, y que ya no es relevante para la evolución espiritual. A través de su realización consciente de que Dios es el único poder, y no las muchas cosas que se les presentan en este momento como poder, reconoce y reclama tu divinidad, al darte cuenta de que tu unidad con la fuente constituye automáticamente, tu unidad con toda vida, y cada idea divina. Muchas gracias, somos el Grupo Arcturiano. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita. Saludos, amor para todos ustedes. Deseamos poder tener contacto con ustedes una vez más, y honrar verdaderamente este momento. Pertenecemos a la Tierra, y vivimos debajo de ella en una realidad que ustedes no conocen. Nos conectamos contigo hoy para invitarte a comenzar a visitarnos una vez más. Muchos de ustedes han dirigido su atención hacia la magia, buscando la verdad interior, y muchos más están despertando a una nueva percepción. Vivimos en Telos, y hemos creado una comunidad viva,
una ciudad bajo la Tierra para que podamos mantener estable la vibración planetaria. Estamos aquí también porque las puertas entre las realidades se vuelven a abrir, y nos toca a nosotros regresar, hacernos visibles, y compartir nuestras enseñanzas una vez más. Estamos aquí y los invitamos, seres de la Tierra, a volverse hacia nosotros una vez más, porque su alma lemuriana los llama de regreso a casa. Hay momentos para vagar por la tierra, y momentos para estar quietos porque el cambio está por llegar. Disfruta de este silencio, y prepárate. Tu vida cambiará completamente pronto. Prepárate y acepta el cambio, pero prepara el espacio para que suceda. Son de las estrellas, y aunque ahora pertenezcan a la tierra, recuerden por qué vinieron aquí. ¿Eres uno de los voluntarios? ¿Uno de los trabajadores de la luz? ¿Uno de los titulares de frecuencia? Aprovecha al máximo tus dones y recuerda pedir orientación. Sepan que todas las respuestas ya están dentro de ustedes. Hagan sus preguntas y las respuestas serán reveladas. Estamos aquí para reconectarte con tu tierra, para restablecer el equilibrio, y que puedas experimentar la verdadera abundancia que eres. Queridos seres soberanos de la Tierra, no han honrado a su planeta, y por eso se han desconectado de su alma. Ahora intentas realizarte logrando aquello que no es de la Tierra, yendo en contra de lo que es natural, y seguro para ti y para ella. ¿Olvidaste que se supone que la Madre Tierra debe alimentarte, nutrirte y darte refugio? ¿Cuándo volverás a ella para honrarla nuevamente? Aquí es cuando sentirás lo abundante que eres porque eres ella y ella eres tú. Sé bendito y regresa a casa, a la naturaleza. Sé bendecido, y mantente conectado con los espíritus de tu tierra. Estamos aquí para guiarte, y continuaremos haciéndolo mientras sea necesario. ¿Qué bien harías hoy por tu planeta? Gracias, soy Adama de Telos. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.